Las mañanas de Radio Nacional de España, con Javier Álvarez. Cuarta hora en las mañanas de Radio Nacional de España. Nos acompañan en el estudio 101 de la Casa de la Radio Justino Sinova, Antonio Papel, Ricardo Martín, Isaac Blasco. Y también Alberto Garzón es el coordinador federal de Izquierda Unida, diputado del Grupo de Unidos Podemos. Alberto Garzón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En Barcelona 92, que hoy se van a celebrar una serie de actos conmemorativos en Barcelona, usted tenía tan solo 7 años. Eso es. Era joven, más joven. De todas formas, tendrá su opinión sobre cómo ayudó a cambiar la imagen de España, sobre todo en el exterior, esa cita olímpica. Sí, yo creo que el año 92, sobre todo, lo recuerdo vagamente, lógicamente, a nivel personal y de experiencia vital, pero también es verdad que lo hemos estudiado y como economista hemos trabajado mucho ese tema. En el año 92 se recupera o se consigue promocionar una imagen a nivel internacional que junta tanto Sevilla como Barcelona y a nivel general España, pero que tiene unos costes importantes. La crisis económica que vino después como motivo de la burbuja que se había generado en el 92 también marcó una cultura que se ha repetido recientemente. Entonces yo creo que es un fenómeno que tiene luces y sombras, como casi todo, y que se puede reflexionar desde diferentes enfoques. Yo creo que está bien que se conociera España a nivel internacional en esos fenómenos y en esos eventos, pero el coste y el precio fue bastante alto. 25 años después, la situación, mejor dicho, la relación entre Cataluña y España es bien distinta. Lo hemos estado abordando hace tan solo unos minutos en el tiempo de tertulia. Si usted fuera catalán, que no lo es de La Rioja. Eso es. Aunque ha vivido en Málaga o ha estudiado en Málaga. Correcto. Si usted fuera catalán, ¿iría a votar en el referéndum independentista que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre? Pues yo ya me he manifestado en este sentido. Nosotros, tanto a nivel personal en mi caso como a nivel de la organización, lo que estamos defendiendo es un modelo federal. No somos una formación independentista. Creemos que debería haber un referéndum, pero que este referéndum, creemos, no reúne las garantías suficientes, y no me refiero solo a garantías legales, sino sobre todo garantías democráticas. Por lo tanto, la respuesta es evidente. No iría a votar porque creo que no es un referéndum que sea útil para resolver un problema que existe, que es grave y que requiere, por cierto, entre las posibles soluciones para encauzarlo, la celebración de un referéndum, pero un referéndum que tenga esas garantías que permitan que pueda servir para solucionar el problema. Y este, en concreto, no reúne ni esas garantías ni tampoco tiene visos de poder solucionar absolutamente nada, más bien lo contrario. Sin embargo, Alberto, Joan Josep Nuet, su compañero en Cataluña de Esquerra Unida y Alternativa, sí ha dicho que él sí votará. Llegado el caso, ¿su formación daría alguna indicación de voto a los afiliados? Bueno, el compañero Nuet, que es el coordinador de nuestra organización allí, lo ha manifestado de esa forma, efectivamente, pero a título personal. La organización en Cataluña no se ha manifestado todavía y presumiblemente tendrá que hacerlo, pero en virtud también de cómo se desarrollan los acontecimientos. Hemos de recordar, por paradójico que sea, que el referéndum no está convocado y por lo tanto lo único que está es anunciado, y estamos en un debate en algunos casos, bastante sorprendente y casi misterioso, pero lo cierto es que, insisto en lo que acabo de decir, nuestra formación no solo no somos nacionalistas, no somos independentistas, somos conscientes de que hay un problema en Cataluña y somos conscientes de que hay que resolverlo por la vía de la negociación y el diálogo. Y esa es nuestra posición, y por lo tanto nuestra posición pues es radicalmente contraria tanto al centralismo que podríamos calificar casi de torpe del Partido Popular, como un independentismo que yo creo que aúna tanto a la derecha catalana que hace los recortes como a una izquierda pues que a nuestro juicio está defendiendo una vía que no es la más adecuada para la defensa de las clases populares en Cataluña o en el resto de Europa. ¿Entiende usted ese aumento del control del gasto que impone Madrid al Govern? Bueno, yo estoy totalmente en contra, además lo hemos hecho durante los últimos 5 años, de la política llevada a cabo por el señor Montoro,
y estoy en contra de esa política porque condiciona una forma de hacer la gestión en el ámbito de las autonomías y en el ámbito de los ayuntamientos. Y esto es aplicable tanto a Cataluña como, por ejemplo, a Andalucía o a Madrid. El problema es que la política de Montoro y la política del señor Mariano Rajoy no discrimina, en el sentido de que no es que tengan una especial fijación en Cataluña, independientemente de lo que cada uno de ellos pueda pensar, sino que están poniendo una suerte de camisa de fuerza para que se apliquen recortes en las autonomías y se apliquen recortes en los ayuntamientos, entre ellos privatizaciones, etcétera, en la medida en que más restringe la capacidad de maniobra de esas autonomías y ayuntamientos, incluso a pesar de tener crecimiento económico cuantitativo, más está destruyendo la capacidad de las clases populares para poder vivir en condiciones. Y esto es negativo, aplicado a Cataluña, aplicado a Madrid o aplicado a Andalucía. El caso específico de Cataluña es que se utiliza como instrumento y arma arrojadiza en virtud de otro problema, que es el problema de la identidad nacional. Y eso, lógicamente, yo creo que tiene otro tipo de soluciones. Por lo tanto, la política del Partido Popular económica es nefasta, independientemente de que el gobierno de Cataluña sea un gobierno precisamente de derechas, llevado a cabo por una persona que es Puigdemont, que está soportando, es decir, apoyando al Partido Popular en el ámbito del gobierno estatal, que esta es la segunda gran paradoja de todo este proceso, y es el PDeCAT, que es el que representa a la Govern en este momento como máxima expresión, con Puigdemont a la cabeza, es el que ha permitido que Mariano Rajoy siga siendo presidente y siga aprobando presupuestos como los últimos o los que van a venir dentro de unos días. ¿Qué espera usted de la declaración de Mariano Rajoy mañana en la Audiencia Nacional? Tiene que declarar como testigo en el juicio de la Gürtel. Bueno, honestamente no espero nada. Quiero decir, es un síntoma lo que está sucediendo. Tienes a un presidente del gobierno declarando en un juzgado como testigo por la corrupción de su partido, precisamente en virtud de que era una persona que tenía un conocimiento exhaustivo y estaba, bueno, en una situación privilegiada para conocer los procesos de corrupción que han afectado al Partido Popular. Y esto en sí es gravísimo y, por cierto, utilizando el principio de la entrevista, es todo lo contrario de lo de Barcelona 92. En el mismo momento que aquello era un evento impositivo para la imagen de España, naturalmente tener al presidente de tu gobierno en un banquillo en esta categoría es un grave mazazo a la imagen de nuestro país. Pero hay algo más sustancioso, y es que detrás de este juicio hay una corrupción estructural del Partido Popular por la que se están descubriendo, bueno, una red hecha solo para delinquir, que no ha podido construirse sin el silencio cómplice de mucha gente. Creo que entre ese silencio cómplice se encuentra, como mínimo, el del señor Mariano Rajoy, pero que esperemos que diga la verdad en un juicio cuando no lo ha dicho ninguno de sus otros dirigentes que han pasado por allí, sería demasiado ingenuo por mi parte. Creo que va a hacer su papel legítimo, pero no nos vamos a enterar de la verdad, desgraciadamente, porque están confabulados para que no se conozca la verdad. Izquierda Unida estamos en la acusación, en la querella de Bárcenas. Somos conscientes de que Bárcenas ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, y esto es el reflejo de que el Partido Popular está interesado en cerrar todas las vías de conocimiento de la verdad. Coincidiendo con esa declaración de Mariano Rajoy en juicio en sede judicial, la plataforma Rodea el Congreso ha convocado protestas tanto mañana en la sede de San Fernando de Henares como el viernes, si no me equivoco, frente a la sede del PP en la calle madrileña, en la madrileña calle Génova. ¿Usted apoya este tipo de convocatorias? Bueno, yo creo que son legítimas, son expresiones de una ciudadanía que constata lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí, es decir, que hay una corrupción estructural en el Partido Popular, que nos han saqueado sistemáticamente al calor de la burbuja inmobiliaria primero y de otros procesos económicos después, que no ha sido casos aislados, que no ha sido solo Valencia, que no ha sido solo Madrid, que son redes, es decir, que no simplemente son personas maliciosas con maldad, sino que hay una complicidad muy importante y una actividad de casamiento entre los intereses de una oligarquía económica y una oligarquía política que pactan. Cuando todo esto queda evidente y cuando tenemos noticias de corrupción día tras día, de nuevas noticias de corrupción, y sin embargo en nuestro país
estos responsables rara vez pasan a prisión y cuando lo hacen es provisional y al tiempo salen, pues eso genera una frustración. La misma frustración que genera al ver a alguien como Urdangarín que está libre, que está en prisión provisional, que todos sabemos lo que ha hecho, que se ha salvado a la infanta a pesar de haber firmado contratos que eran claramente ilegales y han sido declarados ilegales, pero se decía que no sabía nada, en un país donde había personas mayores, ancianos, jubilados, que firmaban unas preferentes en las que no sabían nada porque les estafaba el cajero y aún así ellos han tenido que asumir responsabilidades. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cosas, y no sigo porque toda la gente que nos está escuchando lo conoce de sobra, y no pasa nada, no dimite nadie, alguno va a la cárcel, pero si se mantiene callado como Bárcenas, al cabo de un tiempo sale como Bárcenas y sincroniza su defensa con el Partido Popular, pues al final uno le da la sensación de que vivimos en un país donde la corrupción es prácticamente impune y donde el Partido Popular pues navega en la impunidad, y entonces el cabreo pues se manifiesta en estas cuestiones, eventos que son legítimos y que hay que verlos desde esa perspectiva. Vamos con más asuntos. Hoy leemos en el diario 20 Minutos un artículo que firman de forma conjunta Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Y esto lo hacen después del desencuentro de Vistalegre 2. ¿Hay deshielo en las relaciones? Pues honestamente no he leído el artículo, no lo he leído todavía. Y yo creo que si han escrito conjuntamente es porque comparten algo que ya todos sabíamos, y es que comparten un proyecto político, por más que tengan diferencias. Nosotros, desde Izquierda Unida, vemos a nuestros aliados con enorme respeto y no nos metemos en sus disputas internas. No tomamos partido, naturalmente, en su proceso de Vistalegre 2 y tampoco lo haremos posteriormente en la evolución o desarrollo que puedan tener estas relaciones. Nosotros consideramos que cuanto más unidos esté Podemos, mejor va a ir para el proyecto conjunto que tenemos con ellos, desde Izquierda Unida y con las confluencias. Por lo tanto, lo que deseamos es que se pueda seguir colaborando entre todas las, por decirlo así, familias que existen dentro de una formación aliada como es Podemos. Ya que no lo ha leído, le cuento que el artículo se titula De Madrid al cielo, plantea luchar por los gobiernos en las autonomías como gran objetivo estratégico. ¿Le gustaría a usted un Íñigo Errejón como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid? Bueno, es una cosa que le incumbe a Podemos, porque Podemos tiene que elegir su propio candidato sobre primarias, y si se diera la confluencia con Izquierda Unida y con otros procesos, que es lo que nosotros deseamos, pero no podemos ahora mismo asegurar porque todavía queda mucho tiempo para las elecciones y queda mucho camino por recorrer, habría que hacer unas primarias conjuntas, porque lógicamente Íñigo Errejón sería el candidato de Podemos, pero nosotros tenemos criterios diferentes y candidatos y candidatas distintas, y por lo tanto esto sería un proceso que todavía es demasiado precipitado y en cualquier caso en la fase en la que se encuentra de momento es solo de incumbencia de Podemos. Hace unas semanas usted reclamaba un perfil propio para Izquierda Unida dentro de esa coalición de Unidos Podemos. ¿Han surtido efecto sus palabras? Bueno, no es que reclamásemos un perfil propio específicamente, porque lo tenemos, esto es una evidencia. Nosotros tenemos una trayectoria política distinta que nuestros aliados, nosotros tenemos posición política diferente en muchos temas, aunque compartimos un proyecto político con nuestros aliados, que es lo que le da sentido a la coalición y es lo que le da sentido al haber firmado esta alianza. Pero nosotros lo que creemos es que, desgraciadamente, hemos hecho cosas mal, y esto lo hacemos desde una posición autocrítica, y esas cosas malas tenemos que corregir. Y una de esas cosas mal que tenemos que corregir, insisto, es que no hemos sido capaces de demostrar que esta realidad que estoy describiendo existe a la ciudadanía. Y desgraciadamente muchas de las cosas que habíamos hecho a lo largo del Congreso de forma independiente, de forma específica por parte de Izquierda Unida, llegaba a la ciudadanía traducida como algo puramente de Podemos. Y esto es una tergiversación de la realidad y creo que perjudica el proyecto. Porque en este proyecto conjunto que tenemos con Podemos hay gente que prefiere a Podemos que a Izquierda Unida, o es decir, que le gusta más Podemos que Izquierda Unida, pero también hay gente que le gusta más Izquierda Unida que Podemos. Entonces, en la medida en que la coalición sea plural y represente bien esa riqueza heterogénea de dos partidos distintos como son Izquierda Unida y Podemos, mejor nos irá. Si la coalición solo está representando o mayoritariamente está representando a una de las dos partes, esto perjudica. Y esto es lo que queremos corregir. Queremos que la alianza resultante, que es la que estamos
estamos construyendo pues sea más justa, y sea más justa significa que reconozca más el papel de cada partido en su independencia y autonomía, para que el votante pues pueda sentirse representado también en una alianza en la que son diferentes partidos con diferentes posiciones. ¿Y corre o ha corrido peligro en algún momento esa alianza? Yo considero que no, porque la alianza ha tenido siempre un apoyo mayoritario, tanto por las filas de Podemos, que hizo un referéndum del 99% a favor, como en las filas de Izquierda Unida, que hicimos 2 referéndums en los que salió 83% y 84% aproximadamente, y que además fue ratificado por las elecciones de nuevos dirigentes y de nuevas direcciones a niveles ya no solo de la dirección estatal, que es la que yo salí elegido, sino también en las federaciones, en las que esta estrategia ha sido ratificada una y otra vez. La alianza no corre peligro. Lo único que ocurre es que el tipo de alianza, las formas concretas que adquiere la alianza en cada momento histórico, pues tienen que ir perfilándose. Y ahora mismo lo que consideramos es que efectivamente, después de un año en el que yo soy coordinador de Izquierda Unida, hemos hecho algo que no se había hecho nunca en Izquierda Unida, que es una rendición de cuentas. Pasa un año y vemos lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, intentamos corregirlo, y entre estos elementos que queríamos corregir estaba, bueno, el del perfil propio, que se le puede decir así, que es lo que acabamos de describir. Sobre el accidente de tren de Santiago de Compostela, del que ayer se cumplían 4 años, el PSOE ha registrado una petición para que se abra una comisión de investigación en el Congreso. ¿Apoyará su grupo de Unidos Podemos esa petición de los socialistas? Sí, porque de hecho es una petición conjunta realmente, aunque ha habido algo de ruido por el camino, pero la semana pasada, cuando nos reunimos el Grupo Confederal de Unidos Podemos con el Grupo Parlamentario del Partido Socialista para coordinar acciones parlamentarias, uno de los elementos en los que se llegó a acuerdo fue en registrar esta comisión de investigación, que, como se sabe, es una reclamación histórica desde que ocurrió, me refiero, por parte de la izquierda en este país, pero que contaba con el voto en contra tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Ahora los vientos han cambiado y en aquella reunión decidimos apoyarnos mutuamente en nuestras demandas, en la nueva demanda del Partido Socialista y en la vieja demanda que teníamos ya otras organizaciones, y en principio esperemos que esto pueda salir adelante y se pueda pues resolver y dar respuestas a cuestiones que el PP y el PSOE hasta ahora no habían querido responder. ¿Nos puede detallar algo más sobre ese ruido, esas discrepancias en esa mesa de colaboración parlamentaria en la que trabajan los dos grupos? Cosas normales, quiero decir, el Partido Socialista da la sensación de que está girando, cambiando el rumbo. Este es un ejemplo, una comisión de investigación a la que se había negado y de repente la acepta. Bueno, pues en estos giros siempre se introducen ruidos que son normales y ruidos que son en el seno del Partido Socialista. Lo estamos viendo ahora, están haciendo cambios, y cuando se hacen cambios hay resistencias, y aquellos que se resisten hablan y meten ruido. Entonces nosotros lo respetamos. ¿Son ruidos desde las filas del PSOE? Son ruidos propios de un cambio. Cuando hay un cambio hay resistencias, y esto ocurre en cualquier partido. Y en el caso del Partido Socialista está sucediendo, pero también está sucediendo en otros partidos. Podemos también está cambiando un poco la relación con el Partido Socialista, y eso introduce ruidos. Nosotros estamos intentando ayudar todo lo posible desde Izquierda Unida. La mesa en la que estuvimos el otro día, lo que intentamos fue coordinar acciones, pero es verdad que una vez sales de la mesa de aquella que tuvimos la semana pasada y cada uno habla con los medios de comunicación y los medios de comunicación interpretan a su manera, lo que se construye es mucho ruido, y desgraciadamente pues es difícil gestionar las acciones. Por ejemplo, esta acción conjunta, pero esperemos que pueda salir adelante. Tenemos un compromiso, por ejemplo, con el Partido Socialista, un nuevo compromiso para despenalizar la eutanasia, que también corresponde a ese nuevo cambio del Partido Socialista, dado que ellos también se habían negado hace apenas unos meses, y esperemos que esto pueda salir adelante. Probablemente cuente con resistencias, gente del Partido Socialista que no quiere que se le impugne lo que acababan de decidir hace unas cuantas semanas, y que ahora pues no quieren verse como los perjudicados, pero esperemos que lo que se piense sea en la sociedad y que tengamos una ley de despenalización de la eutanasia lo antes posible. Este es un ejemplo, hay muchos más, porque el ámbito de actuación parlamentaria que podíamos construir, y para eso estaba la mesa, es muy, muy amplio. ¿Considera usted que la situación en Venezuela está a punto de estallar? Bueno, yo creo que tenemos una situación muy, muy fastidiada, muy peligrosa, en la que lo que hace falta es cordura.
Es una posición muy polarizada, es una posición, además, después de 15, 16 años en los que lleva el gobierno bolivariano, que ha tenido enormes éxitos sociales, pero también enormes fracasos económicos, y esto nos ha llevado a una situación en la que las últimas elecciones parlamentarias legislativas la ganó la derecha, la ganó la oposición, por primera vez en más de una quincena de años, y esto nos lleva a una situación de verdadera polarización que representa la sociedad que hay allí, pero que si no tenemos cabeza, y me refiero a ámbito internacional, se puede ir más allá de lo que ya es verdaderamente dramático, ¿no? Que son prácticamente un centenar de muertos de uno y otro lado, que están encima de las calles. La vía que tomó el expresidente Rodríguez Zapatero, en coalición con, por ejemplo, el Vaticano, con el Papa y con otras personas y personalidades internacionales, creo que es la adecuada, que es: vamos a tratar de resolver esto por el diálogo, por la negociación, por sentar las posiciones, y para eso se requiere tanto una derecha civilizada como un gobierno dispuesto. Yo al gobierno lo veo dispuesto. Por mucho que pueda criticar alguno de sus errores, que lo hago, creo que el gobierno está dispuesto porque está sentado en esa mesa. Y de hecho, la excarcelación de Leopoldo López obedece a ese tipo de pasos. Pero también es verdad que veo una derecha civilizada que está en la mesa, eso hay que reconocerlo, hay una derecha sentada en la mesa, pero también hay una derecha que se ha venido muy, muy, muy arriba y que está acostumbrada a una cultura verdaderamente golpista, como es la del año 2002, que se intentó un golpe de Estado contra Hugo Chávez, que creo que ve la oportunidad de recuperar el poder sin pasar por las elecciones, y eso es muy preocupante porque es una derecha con muchos recursos, muchos recursos. ¿Y está de acuerdo con quienes afirman que esas elecciones del próximo domingo en Venezuela para conformar una asamblea constituyente no es otra cosa que un intento del presidente Nicolás Maduro de recuperar el control de la Cámara Legislativa? Bueno, yo creo que son unas elecciones constituyentes. Más allá de que sea un acierto o un inconveniente cambiar la Constitución, lo cierto es que son unas elecciones, y eso es mucho mejor que la llamada que hace la derecha, por ejemplo, de Leopoldo López, cuando instó a los militares a desobedecer a Maduro, sugiriendo de esa forma prácticamente un golpe de Estado. Entonces yo creo que la llamada a las elecciones siempre va a ser mucho más razonable, independientemente incluso del criterio que tengamos sobre la forma, que pues seguir metiendo gasolina a un incendio que, insisto, es grave y que no podríamos minimizarlo de ninguna forma. Yo creo que si la derecha vuelve a la mesa de negociación o va a la mesa de negociación, estaremos en el buen camino. Creo que hay algo que está sucediendo que es positivo, y es que la propia derecha se está dividiendo. El otro día, hace una semana, Leopoldo López salía de la cárcel, hace unas semanas, y Capriles salía, que era otra persona de la oposición, salía a decir que él no sabía nada y que esto se había hecho sin su consentimiento, y parecía que había divergencia de opiniones en la derecha venezolana. Y esto siempre ha sucedido, aunque a nosotros en España nos llegue como una cuestión súper cohesionada, son derechas diferentes. Hay una derecha que está negociando con el gobierno, hay otra derecha que tiene otra serie de intereses, y hay verdaderamente una heterogeneidad. Ojalá todo entre por la mesa y podamos llegar a una solución que implique no tener que ver, porque no sucede, vídeos terribles, por cierto, de las dos partes en Internet. Vamos a volver a la actualidad de nuestro país. Hoy, pasado el mediodía, tiene usted prevista su primera reunión con Unai Sordo, el nuevo secretario general de Comisiones Obreras. ¿Tiene usted alguna pista sobre la negociación del pacto salarial? Bueno, nosotros nos reunimos con comisiones por primera vez desde la nueva elección del secretario general de comisiones, de Unai, y vamos a compartir las reflexiones sobre efectivamente la cuestión salarial, vamos a compartir reflexiones sobre las pensiones, vamos a compartir reflexión sobre las diferentes campañas que llevamos una y otra organización. En Izquierda Unida tenemos una campaña lanzada contra la precariedad desde hace un año y una serie de prácticas políticas. A nosotros nos preocupa mucho la situación de la precariedad, entendida no solo en efectos cuantitativos, es decir, solo los salarios, sino una precariedad vital, y es la incapacidad de poder desarrollar una vida digna en nuestro país en las actuales circunstancias. Y esto es aún más gravoso cuando vemos que sube el PIB y sube el crecimiento económico cuantitativo, los indicadores, pero eso no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría social. Y esto es verdaderamente preocupante porque es una forma de pensar que se está instalando
un estado de las cosas que es dramático para la mayoría de la población, la clase trabajadora, y esto es lo que queremos ver cómo se podría ir resolviendo. Somos partidarios de subir el SMI, de hecho hay una ley congelada en el Congreso que debe salir adelante, hay una ILP de rentas mínimas garantizadas que proponen los sindicatos y que creo que debería salir adelante, hay una reforma de las pensiones que es necesaria que se haga además desde los parámetros de la izquierda y no de lo que propone el Partido Popular. En definitiva, tenemos agendas compartidas que yo creo que si las trabajamos bien, la izquierda en este país, es posible mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, que es para lo que venimos a hacer política. Pues vamos a abrir ya el turno para que pregunten los periodistas que nos acompañan hoy en las mañanas. Empezamos con Isaac Blasco. Buenos días, Alberto. Buenos días. Yo quería insistir en Venezuela, si me permites. Yo es que advierto cierta contradicción en los argumentos que has barajado y lo centro enseguida. Hablas de que la solución que se va a producir previsiblemente el domingo, es decir, que los venezolanos voten una nueva asamblea constituyente instada por el presidente Maduro, es una mejor solución que la que defiende cierta derecha ejerciendo la oposición. Y estoy de acuerdo en que no toda la oposición está actuando con la misma legitimidad, digamos. Pero claro, a mí creo recordar que en diciembre del año 2015 los venezolanos, y lo has dicho tú, ya se pronunciaron y eligieron una asamblea venezolana de derechas. Pero creo que nadie puede poner en cuestión el resultado legítimamente democrático de esa elección. Entonces, ¿por qué se tiene que producir una nueva votación? Bueno, la razón por la que lanzan una asamblea constituyente es porque hay un país en crisis. Es un país que ha dependido mucho, fundamentalmente, del petróleo y que cuando han bajado los precios del petróleo se han encontrado con un agravamiento de la situación económica y de la situación social verdaderamente terrible, además de una situación política que ya venía desgastándose y que el liderazgo de Hugo Chávez, que permitió ganar elecciones tras elecciones sistemáticamente, incluido un revocatorio, pues no se ha, digamos, subrogado de la misma forma a una persona como Nicolás Maduro. Y en ese clima, las elecciones legislativas, las últimas, las ganó la derecha, pero el gobierno seguía siendo de Nicolás Maduro, porque sí. Hay dos cámaras, por decirlo de alguna forma, traducido al lenguaje español. Lo que ocurre es que cuando tienes una crisis de esta envergadura y tienes a una derecha que lo que está haciendo es utilizar todos los instrumentos a su disposición, los legítimos y los no tan legítimos, para deteriorar al gobierno, el gobierno de Venezuela decide promover una asamblea constituyente, es decir, una legislativa para elaborar una nueva constitución. Yo creo que si la derecha juega y participa en ese proceso puede ganar, y eso es uno de los riesgos más grandes que tiene el gobierno al abrir una asamblea constituyente. En mi opinión, eso es retorcer al interés del gobierno el propio régimen democrático, el propio sistema democrático. No, porque una asamblea constituyente es precisamente la máxima expresión de la capacidad democrática. Ya lo hizo Hugo Chávez, efectivamente, y funcionó durante 15 años, pero las constituciones, como decía Thomas Jefferson, son cada una para una generación. Lo decía de forma ideal, que es decir, las constituciones tienen que ir adaptándose a las realidades sociales. Esto que es absolutamente aplicable en nuestro país, porque nos estamos dando cuenta de que nuestra constitución ha sido desbordada por 1000 conflictos, en Venezuela también sucede. Entonces, yo creo que siempre es legítimo convocar una asamblea constituyente. Insisto, lo que no ha visto la derecha, y que creo que aquí es absolutamente torpe, y evidentemente no soy yo quien le tiene que recomendar, ni creo que me hicieran caso, pero es socialmente la derecha tiene uno de los climas mejores que ha tenido en 15 años para poder ganar las elecciones. De hecho, las últimas, insisto, las ganó. Una asamblea constituyente que está para redactar la Constitución es el terreno más favorable para una derecha para redactar incluso una Constitución regresiva con respecto a la que aprobó Hugo Chávez. Es más, la crítica que en Venezuela se hace a esta decisión de la Constituyente, que se hace desde la izquierda, es la que estoy diciendo yo. Es decir, si ya tenemos una Constitución muy buena, ¿por qué nos vamos a arriesgar a que la derecha gane estas elecciones y nos haga su Constitución? Paradójicamente, la derecha no ha leído esto de esta forma. Lo que ha leído es
esto es un invento, esto solo sirve para prorrogar la situación de crisis y vamos a intentar derribar al gobierno por la vía de obligarle a dimitir. Y claro, para obligarle a dimitir tienes que polarizar el país mucho más, tienes que incendiar de todas las formas posibles el clima político, tienes que llamar a los militares a que desobedezcan, tienes que llamar a la gente a hacer referéndums que no están garantizados, tienes que hacer todo lo posible para calentar el ambiente, porque si no, Maduro no va a dimitir. Pero es que, y acabo, Javier, ha habido más de 100 muertos en los últimos meses. Correcto. El presidente venezolano está ordenando la detención de jueces. Es decir, es que me da la sensación de que tratamos de homologar un régimen que no es democrático, con unos parámetros que son los nuestros, que son perfectamente democráticos. Y en ese sentido yo creo que esa defensa, pues me parece honestamente falaz. Hay un tema que es más profundo y de discusión, y es sobre la legitimidad del régimen de Venezuela. Yo creo que es un régimen democrático con enormes insuficiencias, que son diferentes de grado que las que podemos vivir aquí o en cualquier otro país continental, pero no olvidemos que en cada elección que se ha producido han ido observadores internacionales, incluidos españoles, del Senado y del Congreso, y que en todos y cada uno de esos procesos se ha legitimado la decisión. Por lo tanto, no cabe poner en cuestión digamos, la calidad democrática, al menos el estándar democrático de Venezuela. ¿Que tiene insuficiencias? Sí. ¿Que hay errores? Sí. Yo soy el primero en criticar a Venezuela cuando creo, a mi juicio, que se ha equivocado. Pero asistimos a una maniobra de desestabilización de un gobierno elegido en las urnas, porque igual que la legislativa fueron elegidas en las urnas, a Nicolás Maduro también lo eligieron en las urnas. Y en vez de ir a un proceso electoral, la derecha está promoviendo una desestabilización sencillamente brutal. Si esto, cada cosa que viéramos, que estamos viendo en Venezuela, lo viéramos en nuestro país, probablemente todos los que estamos en esta mesa diríamos que no es apropiado que hubiera dirigentes llamando a la gente a salir a pegar a los policías. Porque no se podría hacer, no se consentiría que yo viniera aquí y dijera, pues ahora tenemos que ir a por los policías, y animo a todo el mundo a que le meta el cóctel molotov a la policía porque son de un régimen autoritario. Oye, yo creo que el PP está teniendo prácticas autoritarias y nunca he propuesto que la ciudadanía arme cóctel molotov en su calle para lanzárselo a la policía. Eso es lo que está haciendo la derecha en Venezuela, y creo que eso es muy peligroso, porque después tiene una reacción igualmente fatídica, que es la de sectores que quieren protegerse y hacen lo mismo. Y esto, la violencia llama a la violencia, y es lo que hay que frenar. Y yo creo que las acciones del Papa y de Zapatero, que están en las antípodas, por cierto, en muchos aspectos de mi posición, pues creo que es el lado correcto, sin ser equidistante, porque no lo soy. Ricardo Martín, tu turno. Sí, buenos días, Alberto. Buenos días. Por desgracia, creo que el año puede acabar con 60 mujeres asesinadas, van 31 a estas alturas, por tanto, si las cosas no van mejor, es la previsión, tremenda cifra, ¿no? 60 asesinadas por violencia machista. De lo que se está tramitando en el Congreso, esos acuerdos a los que habéis llegado, ¿estás satisfecho? ¿Crees que puede resultar una medicina eficaz contra la violencia machista, lo que se ha aprobado en el Congreso en esa subcomisión? Ya sabemos que hasta principios del próximo año no va a entrar en vigor, naturalmente, por la mecánica parlamentaria, pero ¿cuál es tu criterio sobre lo que se ha aprobado y si va a ser eficaz, sobre todo? Alberto, un segundo, un matiz. Son ya 32 según una actualización muy reciente del Ministerio. Sí, desgraciadamente ante este drama, pues las medidas que se están tomando son claramente insuficientes a nuestro juicio, el juicio de Izquierda Unida. Lo que se aprobó ayer fueron una suerte de mínimos que se votarán el viernes, y el viernes la votación será distinta, porque lo que se votó ayer fueron los mínimos y hubo unanimidad. Lo que se vota el viernes es el contenido del acuerdo conjunto, y habrá votos particulares, entre ellos el de Izquierda Unida, que votaremos en contra, porque nos da la sensación de que se desaprovecha una oportunidad y de que se pone en marcha una operación casi de comunicación política por parte del Partido Popular, empujado por una circunstancia, como hemos dicho, dramática, y empujado por una sociedad muy movilizada, que demostró, por ejemplo, en el Día de la Mujer, cómo se movilizaba de una forma verdaderamente espectacular en las calles de todo este país. Pero este acuerdo no incluye calendario, no incluye presupuesto, es más, va acompañado de unos presupuestos que redujeron toda la capacidad de lucha contra la violencia machista prácticamente a cero. Entonces hay una hipocresía muy grande en el Partido Popular, y da la sensación de que lo que se estaba buscando
en cierta medida y muy desgraciadamente, era el titular de que hay un pacto de Estado. Pero es que no necesitamos cualquier pacto de Estado. Necesitamos uno que tenga calendario, que tenga dinero, que tenga presupuesto suficiente y que efectivamente vaya al foco de los problemas. Alguna cosa ha ido bien y por eso hay una serie de mínimos acordados, pero desgraciadamente no todo lo bien que a nosotros nos hubiera gustado por el drama de lo que estamos viendo. Y es que todas las organizaciones feministas prácticamente cuestionan la política del Partido Popular y cuestionan sobre todo el no acompañar las palabras con números. Si tú apruebas una política muy bien intencionada, pero no le proporcionas dinero para poder ejecutarla, desgraciadamente se te puede quedar en nada. Se habla de 1.000 millones, ¿no? Es para el 5 presupuesto años. para 5 años. No hay ninguna garantía. Así de sencillo. Los presupuestos son los que introducen esos elementos y los presupuestos se han aprobado antes del Pacto de Estado. Un par de meses y ahora vienen otros presupuestos, vamos a ver qué ocurre, pero en estos que ya estaba la oportunidad, no solo no se aumentó la cuantía, sino que se redujo la cuantía. Entonces evidentemente aquí tenemos un problema y espero que el Partido Popular siga siendo presionado por la sociedad, porque en este caso es verdad que el Partido Popular ha tenido un avance comparado con sus posiciones absolutamente terribles de reducción de las cuantías desde el inicio de la crisis, pero para nosotros es todavía muy insuficiente. Justino Sinova. Yo quiero volver por un momento, señor Garzón, al tema de Venezuela, de nuevo. Usted ha elogiado reiteradamente al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy ha hecho, por primera vez que yo le haya oído algunas matizaciones a ese elogio y a ese apoyo. La pregunta es, ¿a usted le gustaría un gobierno como el de Nicolás Maduro para España? Son dos cosas. La primera, yo siempre he sido crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, como lo fui con el gobierno de Hugo Chávez, precisamente porque creo que la izquierda tiene que ser coherente y si defendemos un determinado modelo y hay insuficiencias, pues hay que criticarlas. Y además, en mi condición de economista, desde el primer momento critiqué el modelo productivo que se estaba imponiendo en Venezuela, porque creía que era un modelo que era demasiado rentista y que eso no permitía desarrollar el país como nosotros nos hubiera gustado. Lo hago desde la distancia también. Yo no soy venezolano, aunque me pregunten tanto sobre Venezuela, lo cierto es que nací en Logroño. Y entonces tengo muchas posiciones críticas con Venezuela desde una posición de no equidistancia, es decir, de defensa de la evolución que significó la llegada de Hugo Chávez al poder en aquellas elecciones y los cambios sociales que se pusieron en marcha. Pero si se me pregunta si quiero un modelo como el de Venezuela en España, evidentemente no, pero es que, claro, tampoco quiero un gobierno como el de España en España, es decir, como el gobierno de Mariano Rajoy con su corrupción y sus recortes. El problema es que no estamos hablando de dos modelos equiparables. El modelo de Venezuela, igual que el modelo de América Latina, es un modelo que es muy distinto de los modelos europeos, para bien o para mal. Es decir, los niveles de desigualdad, de violencia, de corrupción en América Latina, desgraciadamente, han sido históricamente altos. La corrupción acompañada de los golpes de Estado. América Latina ha vivido muchísimos golpes de Estado promovidos en muchos casos por los intereses de las grandes empresas o del propio Estados Unidos. El más reciente, precisamente, bueno, quitando el de Honduras, quitando lo que llamaríamos golpe blando en Brasil, fue el del 2002 contra Hugo Chávez, ejecutado por muchos de esos opositores que ahora aparecen en los medios de comunicación de España como verdaderos demócratas, y son los que estuvieron en el año 2002 haciendo un golpe de Estado con los militares. Entonces es importante recordar la historia para darse cuenta de que en Venezuela había millones de personas que ni siquiera estaban registradas, y cuando llega Hugo Chávez, apoyándose en los precios del petróleo, saca a esa gente de la pobreza, y esa gente es la que ha votado sistemáticamente al chavismo, y eso es lo que se está deteriorando por motivos económicos. Pero esa gente ha podido comer 3 veces al día gracias a la revolución de Venezuela de Hugo Chávez, que puede tener muchas insuficiencias, pero esto es una realidad. Es la que explica que la derecha perdiera elecciones sistemáticamente. Entonces, todo eso no lo podemos negar solo en virtud de que una derecha millonaria, porque son millonarios todos los que aparecen en estos medios de comunicación españoles promoviendo esas posiciones legítimas, aunque con esa violencia, ciertamente hay que ponerlos en su lugar, y yo lo que hago, intento, me podré equivocar, es mantener una posición crítica, pero de defensa de las conquistas sociales, y cuando se han equivocado, lo he dicho desde el punto de vista de transmitir a la ciudadanía a la que yo me dirijo, que es la española, mi honesta opinión, que no influye en absoluto en las decisiones del gobierno de Venezuela, ni tampoco de la del gobierno de Mariano Rajoy, casi como opinólogo podríamos decir.
pero es que se ven tantas barbaridades en los medios de comunicación españoles sobre los golpistas de la derecha latinoamericana convertidos en mártires y viéndose esos mártires subidos en los altares llamando a los militares a desobedecer a un gobierno. Si eso lo viéramos en nuestro país, es evidente que estaríamos hablando de otra cosa y estaríamos hablando de cuándo los metemos en la cárcel. En este caso, en Venezuela, se ha sido incluso muy tolerante porque incluso en Venezuela se escarcela a una persona acusada de golpismo que recientemente volvió a llamar a estos militares a hacer algo, sabiendo que era el camino difícil pero adecuado. Las víctimas de las guarimbas, que murieron 43 personas por unos acontecimientos violentos promovidos por Leopoldo López, hicieron un comunicado verdaderamente bello, que fue: creemos que Leopoldo López fue el responsable de las muertes de nuestros familiares, pero creemos que si saliendo él de la cárcel deja de morir gente en la calle, lo vamos a apoyar. Antonio Papel, no tenemos más tiempo. Sí. Antonio Papel, penúltima pregunta y a ver si no es de Venezuela, que se nos está yendo a Cataluña, si os parece. Vamos a ver, Alberto, yo te había oído y te he vuelto a oír hoy, con toda claridad has dicho que no irías a votar el referéndum y porque no hay garantías, porque es un referéndum que además han organizado los nacionalistas, ¿no? Sin embargo, el Partido Socialista de Cataluña pues está en esa posición, pero el resto de la izquierda, yo la verdad es que a ver si me pones un poquito de luz ahí en la cuestión, porque tu propia gente allí, como se ha visto aquí, a título personal están diciendo que bueno, que el referéndum tal. Los comunes, el Domènech y Colau, pues están con una ambigüedad que si van a ceder el Ayuntamiento de Barcelona, si van a dar facilidades para que se celebre, y ya no digamos Podemos, ¿no? El Catalunya sí que es pot, Tante Fachín, pues está también absolutamente alineado con los nacionalistas. Bueno, ¿qué pasa con esa izquierda que súbitamente se ha convertido en un nacionalismo que antes, hasta hace poco, era burgués, de derechas, corrupto, y sin embargo está marcando la pauta? Es decir, yo no estoy oyendo a esa derecha una descalificación al señor Puigdemont por eso que dice de que va a desacatar el Estado de Derecho, que no va a hacer caso a los jueces ni a los tribunales. O sea, no sería hora de... La pregunta, Papel, por favor. Pues esa es la pregunta. O sea, ¿qué pasa con la izquierda catalana? Bueno, vamos a ver, el problema es que es verdaderamente complejo porque tiene que ver con una trayectoria histórica en nuestro país de conflicto nacional que se remonta como mínimo al principio del siglo XVIII, que es si dos el PSOE pueblos levantara diferentes. La cabeza no entendería nada tampoco, ¿eh? Bueno, quiero decir, el conflicto estaba ahí y hay diferentes posiciones. Se decía en un cuento muy bonito, Bertolt Brecht, que a un nacionalista, uno se convertía en nacionalista por culpa de otro nacionalista distinto. Y yo creo que esto está ocurriendo en cierta medida. Hay mucha gente catalana que viene de esa cultura que tú has citado, de la del PSUC, que es federalista, que al final se ha hecho independentista por culpa del centralismo de Mariano Rajoy. Lo que se hizo con el Estatuto de Cataluña por parte del Partido Popular fue prácticamente el detonante. Esa actitud cerril, dogmática, incapaz de comprender los fenómenos sociales, refugiándose en el recurso a la ley, a un tribunal constitucional claramente sesgado. Todo eso genera reacciones y desgraciadamente esas reacciones pues después hay que gestionarlas, porque es así la vida. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que tenemos una izquierda que yo creo que está defendiendo una posición muy buena, muy adecuada, y es: hay un conflicto nacional en Cataluña y en España, es decir, hay un conflicto entre comunidades que se sienten de nacionalidades diferentes, que tiene que ser resuelto desde la política, no desde el recurso a la judicatura ni a las leyes, porque las leyes no son inmutables, y mucho menos recurso a la represión, ¿no? Represión administrativa o policial, porque eso no lo resuelve, eso lo esconde, incluso muchas veces lo agrava, la mayoría de las veces de hecho, pero hay que resolverlo y eso necesita cauces institucionales. Esos cauces institucionales hoy no existen, no hay posibilidad de hacer un referéndum no vinculante con garantías, no hay posibilidad de negociar con el gobierno sobre este tema, porque siempre te sacan la Constitución sagrada para todo que tiene que ver con Cataluña, pero no sagrada para reformarla en beneficio de los mercados, como ocurrió en el 2011, y toda esa hipocresía acumulada hace que en Cataluña haya una expresión política a favor de la independencia cada vez más fuerte, porque no encuentran esos cauces institucionales. Entonces, una izquierda que no es independentista, que no es nacionalista y que no encuentra cauces institucionales se queda atrapada por pues el dogma del PP y el dogma, bueno, de la posición independentista de una derecha catalana acompañada también por una izquierda independentista. Por eso decía yo al principio de esta entrevista, qué gran paradoja, la gran paradoja de que el PDeCAT y el PP de Rajoy aparecen tan enfrentados
en este tema como juntitos a la hora de aprobar los presupuestos que masacran a la clase trabajadora en todo el conjunto del Estado. Pues eso es una de las contradicciones que hay que resolver. Nuestra posición: este referéndum no sirve para nada, pero hay que hacer un referéndum con garantías, que la ciudadanía se pueda expresar. Y en ese referéndum con garantías, nuestra organización defenderá un modelo federal. Nunca defenderá la independencia de Cataluña, como nunca defenderá mantener las cosas como están, porque evidentemente no va a funcionar ni se va a resolver nada. Señor Garzón, una pregunta más. ¿Se irá usted de vacaciones o va a esperar ya el 26 de agosto? Me voy a ir de vacaciones porque creo que las vacaciones, a diferencia de Cifuentes, creo que las vacaciones son sagradas y son una conquista de la clase trabajadora, pero mi circunstancia es anómala y me voy a ir más tarde que el resto de la gente. Bueno, pues que vaya muy bien. Señor Garzón, muchísimas gracias por haber estado aquí en las mañanas de Radio Nacional de España, coordinador federal de Izquierda Unida, diputado del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre.